Él se había dado cuenta de que ella había hecho una entrada deliberadamente sensacional y que se sentía divertido por ello. Mi amiga puede quedarse conmigo solo por un poco de tiempo, estaba diciendo Aimé en esos momentos, y el Duc y yo le hemos prometido mostrarle lo que de divertido hay en París, para que comprenda lo que se pierde al vivir en el campo. Espero que me permitas ayudarte en esta formidable tarea, contestó el marqués. Aimé se echó a reír. No te hemos incluido en nuestros cálculos, Leo, porque sabemos lo lleno que está tu libro de compromisos. Los compromisos se hacen, pero pueden ser cancelados. Entonces espero que podamos confiar en ti, dijo Aimé, aunque eso no correspondería a tu reputación. Me estás difamando, protestó el marqués, y le estás dando a Mademoiselle Lefleur una impresión falsa de mí. Miró a Yola y dijo, por favor, no le haga caso a su amiga. Le aseguro que soy muy de confiar, y si yo digo que voy a hacer una cosa, la hago. E intento, si usted me lo permite, mostrarle París. Yo que tú no le haría caso, dijo Aimé. Mañana en la mañana encontrará 1000 razones diferentes por las que no puede cumplir su promesa. En tal caso, respondió Yola, trataré de no entusiasmarme con la idea de algo que tal vez nunca tenga lugar. Está siendo terriblemente cruel conmigo esta noche, se quejó el marqués, dirigiéndose a Aimé. ¿Qué he hecho para estar en tu lista negra? Tú nunca estás ahí, Leo, contestó ella. A mí solo me preocupa que Yola esté tan divertida y tan feliz, como deseo que lo esté. Entonces puedes contar conmigo, dijo el marqués. Me gustaría saber si eso es verdad, dijo Aimé en forma enigmática. Y, deliberadamente, se llevó a Yola para presentarla con otros invitados. Yola deseó que el marqués quisiera volver a hablar con ella. Por suerte y gracias a Aimé, se encontró sentada junto a él durante la cena. Espero que no haya tomado en serio las perversas insinuaciones que sobre mí hizo nuestra mutua amiga, dijo él. Yo siempre he notado que Aimé es muy respetuosa de la verdad, contestó Yola. En lo que a usted se refiere sería imposible ser otra cosa, replicó él. Siguieron intercambiando frases, y Yola se sintió divertida al darse cuenta de la forma tan hábil con la que él convertía a su favor cualquier frase que ella dijera, y de cómo decía cosas que la hacían reír, casi a pesar de sí misma. Encontraba difícil analizar la impresión que él le había causado, pero comprendía muy bien por qué todos a su alrededor reían y por qué algunos de los caballeros del otro lado de la mesa preguntaban. ¿Qué opinas sobre eso, Leo? He estado esperando escuchar tu opinión. Los caballeros parecían estar preparados para sobrevalorar lo que él decía, pero las mujeres hablaban con él de una manera muy diferente, mientras desplegaban una abierta invitación en sus ojos, la que, sin duda, él casi nunca rechazaba, si es que lo hacía alguna vez. Se había sentado a cenar un número casi igual de invitados del sexo femenino que del masculino, pero después de la cena, cuando salieron del comedor para dirigirse a un salón muy hermoso, fueron hombres los que llegaron en su mayor parte. Grandes ventanales tipo francés daban a una terraza, de la cual se bajaban varios escalones hacia un jardín formal. No hacía viento y la noche estaba muy tibia. Las damas se pusieron estolas delgadas sobre los hombros y salieron a pasear entre los prados, en cuyas orillas colgaban faroles de colores, o bajo los árboles de los que pendían linternas chinas. En este ambiente romántico, Yola se encontró caminando junto al príncipe Napoleón. «Cuénteme sobre usted», dijo él. «Debe comprender que, como es tan hermosa, después de esta noche todo París querrá hablar con usted, y es bastante dudoso que yo tenga otra oportunidad de hacerlo». Hablaba con la complaciente vanidad de un hombre para quien todas las mujeres son presa fácil. «Mi vida no es particularmente interesante, Su Alteza», contestó Yola, «pero me encantaría oírle hablar sobre la suya. Mi padre solía leerme sus discursos, y cuando usted hablaba sobre la democracia,
Me parecía que era como un clarín que llamara la atención del país, que tanto se ha alejado de ella en los últimos tiempos. El príncipe Napoleón la miró sorprendido. No esperaba que mis discursos fueran leídos o apreciados por alguien tan encantadora como usted. Creo que subestima su importancia, señor. Él la miró ahora de manera diferente. Así que usted, además de bella, es una mujer de talento, murmuró. Una combinación devastadora. Espero que tenga usted razón, contestó Yola, sonriente. Se inclinó hacia ella y Yola pensó que iba a decirle algo íntimo. Pero en ese momento Aimé llegó a su lado. Perdone, Su Alteza, dijo, pero el embajador del Vaticano acaba de llegar y se encuentra ansioso de hablar con usted. Le prometí que intervendría ante Su Alteza para suplicarle que me acompañara donde está él. Aunque pareció hacerlo contra su voluntad, el príncipe se vio obligado a volver su atención a Aimé. En esos momentos Yola escuchó una voz que decía: «Ciertamente está iniciando sus progresos en París a un regio nivel». Había una nota burlona en la voz del marqués. Cuando Yola se volvió hacia él, para su sorpresa, la tomó del brazo y la alejó del príncipe, para conducirla a la sombra de unos arbustos de flores blancas. Aun antes que Yola pudiera protestar, el marqués dijo: «Aimé no considera que el príncipe sea una persona adecuada para que inicie usted sus relaciones en París». «¿Pero por qué?», preguntó Yola con fingida inocencia, aunque se daba perfecta cuenta de por qué Aimé la había alejado del príncipe. «Me considera un guía de mejor reputación», contestó el marqués. «Así que, ante todo, me gustaría preguntarle, Mademoiselle Lefleur, ¿aceptaría mi invitación a dar un paseo en coche mañana por la mañana?» «¿No le informó Aimé si estaríamos libres mañana?», preguntó ella a su vez. «Aimé, aunque la quiero muchísimo, no está incluida en la invitación. Mi calesín es pequeño y solo hay espacio para 2. Yola titubeó. No quería parecer demasiado ansiosa, pero era una oportunidad de hablar con el marqués y averiguar un poco sobre él. «El que calla otorga», dijo el marqués, «así que pasaré a buscarla a las 10. Creo que, en realidad, tenía un compromiso previo para ir a pasear en coche con Aimé por el Bois. Yo la llevaré. Estoy dispuesto a sacrificarme asistiendo a lo que es, de hecho, el desfile de la moda, si eso es lo que usted desea hacer». «Si me dan a elegir», dijo Yola, «preferiría ver un poco de París». «¿Es verdad que nunca antes había estado aquí?» «Por supuesto. Usted mismo oyó a Aimé decirlo». «Entonces, ¿cómo es que puede haberse arreglado de esa manera?», preguntó él. Yola no contestó y el marqués añadió: «¿Se da usted cuenta de que todas las mujeres que están aquí esta noche, mañana estarán tocándola a las puertas de Worth, mucho antes que el pobre se despierte, e insultándolo sin piedad? Pero, ¿por qué?». «Usted no necesita que yo se lo diga. Su vestido es sensacional, pero, por otra parte, tengo la impresión de que cualquier cosa que usted se ponga se verá diferente en otras mujeres». Yola no contestó y el marqués preguntó de pronto: «¿Quién es usted? ¿Cómo pudo haber aparecido como un meteoro del espacio exterior para confundirnos a todos?» «¿En realidad quiere una respuesta a esa pregunta?», preguntó Yola. «No solo la quiero, intento obtenerla», contestó el marqués. «Y cuando yo decido conseguir algo que quiero, le aseguro que siempre lo logro». «Es preciosa», exclamó Yola, cuando su carruaje salió de una de las amplias avenidas a la Plaza de la Concordia. «Ha sido una completa transformación», reconoció el marqués, «de una ciudad casi medieval, de barrios inmundos y calles estrechas, a lo que es ahora, y la clara visión del emperador ha sido interpretada en forma admirable por el barón Haussmann». Habló con tanto entusiasmo que hizo a Yola decir casi involuntariamente: «Habla usted como si admirara al emperador». «Así es, lo admiro por lo que ha logrado», contestó el marqués. «Y como hombre,
El marqués sonrió al decir: «Creo que dejaré que juzgue a su majestad por usted misma, ya que sin duda alguna lo conocerá durante su estancia en París». «¿Por qué piensa eso?». El marqués volvió a sonreír, y a ella le pareció que lo hacía de una manera burlona. La forma en que apareció anoche, la envidia que causó entre las mujeres y la admiración de los hombres, sin duda le fueron relatados esta mañana al emperador durante su petit déjeuner. «Creo que está usted halagándome en exceso», protestó Yola. «Pensaré que es usted una hipócrita», replicó el marqués, «si pretende que no estoy diciendo la verdad». Continuaron avanzando en el carruaje, y mientras Yola admiraba los nuevos edificios, las hermosas fuentes y la magnificencia pasmosa de los Champs-Élysées, sus pensamientos estaban concentrados en el marqués. Había pensado, la noche anterior, que era solo el hombre ocioso, perseguidor incansable del placer, que ella esperaba que fuera. Aunque él había tratado de hablar a solas con ella en el jardín, eran interrumpidos a cada momento por mujeres que lo invitaban a su casa, a fiestas, a tête-à-têtes, todas decididas a atraer la atención del marqués. Eso es lo que a él le gusta, había pensado Yola, desdeñosa, y se había ido a la cama segura de que su opinión era la misma que había sospechado que tendría. Pero, por alguna razón, esa mañana parecía un hombre diferente. Mientras le mostraba París, conduciendo con una habilidad que una experta como ella era ella, no podía dejar de admirar. Había una nota de seriedad en su voz que lo hacía aún más atractivo. «Hay tanto de París que me gustaría mostrarle», dijo. «No solo los esplendores de la nueva ópera y el Palacio de las Tullerías, sino también el París popular, los salones de baile donde se reúnen las vendedoras, que tienen toda la alegría espontánea de que carecen las fiestas de sociedad». «Me gustaría ver ese lado de París también», contestó Yola. «¿De veras?». «Se lo sugerí solo para ver su reacción. Estoy seguro de que usted lo encontraría demasiado aburrido». «¿Por qué piensa eso?», preguntó ella con voz aguda. «Porque es diferente, supongo, a todo lo que ha conocido hasta ahora», contestó él. «Está usted suponiendo muchas cosas sobre mí que tal vez no sean ciertas», comentó Yola. «Entonces, dígame cuál es la verdad». Ella no contestó y después de un momento el marqués continuó: «Se está mostrando muy enigmática y misteriosa». «¿Es una pose o hay alguna razón para ello?». «Creo que esa pregunta es muy poco cortés», contestó Yola. El marqués rió de buena gana. «No fue mi intención ser descortés. Lo que pasa es que estoy interesado en usted». A Yola le hubiera gustado contestar: «como está interesado en tantas otras mujeres», pero se concretó a decir con suavidad: «Me doy perfecta cuenta del honor que me hace al pasar tanto tiempo conmigo y expresar su interés». «Ahora está siendo sarcástica, pero, como usted mismo diría, es la verdad. Aún en el campo recibimos periódicos, y veo su nombre entre los que están presentes en toda ocasión notable». «¿Puedo preguntarle por qué se interesa en mí?», preguntó el marqués. Yola comprendió que había sido un poco indiscreta, y se apresuró a contestar: «Siempre me han interesado los amigos de Aimé, y ella lo ha mencionado cuando hablaba de las diferentes personas a las que conoce. Aimé es una mujer de una inteligencia excepcional. Nadie podría sostenerse en la posición de ella con tanto encanto y tanta dignidad». Se detuvo y, volviendo su rostro por un momento para ver a Yola, preguntó: «¿Es eso lo que usted desea también? ¿Un salón y un protector tan rico y distinguido como el duque?». Solo por un segundo, Yola pensó que su pregunta era insultante. Luego recordó que, considerando sus labios rojos, el que anduviera sola con un hombre al que tenía tan poco tiempo de conocer y su amistad con Aimé, solo podía sacarse una conclusión de su conducta. Eso era lo que ella había querido y lo que se esforzaba en lograr. Al mismo tiempo, le produjo una fuerte impresión, nada agradable, saber que él estaba pensando, y después de un momento, contestó:
No he decidido todavía mi futuro. ¿Tiene alguna otra alternativa, aparte de causar sensación en París? Podría casarme. Me imagino que esa es una posibilidad, aceptó el marqués. Y tengo la impresión de que eso es por lo que ha venido a París, para decidir si debe decir sí o no. Él es extremadamente perceptivo, decidió Yola, y después de un breve silencio respondió: no quiero hablar de mí misma. Cuénteme más de cómo era París antes que la mitad de la ciudad fuera derruida. ¿Le interesa saber?, preguntó el marqués, que en 1851 había solo 13 kilómetros de alcantarillas subterráneas para satisfacer las necesidades higiénicas de toda la ciudad y que las condiciones de insalubridad que había en ella provocaban una cantidad anormal de muertes. De nuevo se burlaba de ella, pero Yola se echó a reír. Aunque parezca extraño, estoy interesada, contestó. He leído bastantes libros que describen cómo era París en el siglo XVIII, y la forma en que vivía la gente pobre en verdad me conmovía. Para mucha de esa gente las condiciones actuales no son mucho mejores que entonces, dijo el marqués. Veamos, ese elegante vestido que llevaba usted puesto anoche debe haber costado unos 1.600 francos, pero las costureras que trabajan en esos vestidos ganan un promedio de 3 francos a la semana. Ahora está tratando de hacerme sentir incómoda, protestó Yola en tono acusador. Si las mujeres como yo no compráramos vestidos, habría centenares de costureras sin trabajo. Continuaron un pequeño duelo de palabras, en una forma que Yola consideró excitante, hasta que el marqués la llevó de regreso a la Rue du Faubourg Saint-Honoré. Al detenerse el carruaje frente a la puerta de entrada, el marqués preguntó: ¿cenará conmigo esta noche? Yola titubeó. Deseaba aceptar su invitación. Al mismo tiempo, no quería que él pensara que estaba ansiosa de conquistarlo, como parecían estarlo tantas otras mujeres. Se dijo a sí misma que no tenía la menor importancia lo que el marqués pensara de su conducta. De hecho, había decidido ya que no se casaría con él, y una vez que estuviera segura de su decisión, entre más pronto volviera al castillo a enfrentarse con su abuela, mejor. Gracias, contestó por fin. ¿Cómo debo arreglarme? ¿Tres chic o va a llevarme a bailar a los barrios bajos? Haré eso en otra ocasión, contestó el marqués. Pero esta noche quiero hablar con usted. ¿Sobre qué? Necesita preguntármelo, contestó él, torciendo ligeramente los labios. Y como en realidad tengo intenciones de hablar, no la voy a llevar al café inglés, ni a ningún otro sitio muy grande y lleno de gente. Cenaremos en el Grand Beaufort. Si usted no sabe ya cómo es, pregunte a Aimé sobre el lugar. Cuando yo la preguntó a Aimé sobre el Grand Beaufort, Aimé palmoteó. «Así que planea tener una cena muy íntima contigo», exclamó. «Eso es lo que hemos estado esperando. Ahora podrás juzgar por ti misma cómo es realmente. Es imposible hacerlo en una habitación llena de gente o cuando él está ocupado con sus caballos». Aimé entonces explicó a Yola que el Grand Beaufort estaba en el Palace Royal, que el Duque de Orleans, que había sido en parte responsable de la revolución, había convertido en un lugar de tiendas, restaurantes y salas de juego y que, gracias a este negocio, el Duque de Orleans era el hombre más rico de Francia. El Grand Beaufort es interesante porque se ha conservado igual que en la época de la Revolución, dijo Aimé. La comida es excelente y es el lugar a donde va la gente cuando quiere estar en privado. ¿Qué me pondré?, preguntó Yola. No es necesario decir cuán importante tema femenino ocupó la mente de ambas por un buen rato. Cuando finalmente Yola entró en el salón donde el marqués la estaba esperando, llevaba puesto uno de los trajes de Pierre Floret, que la favorecía aún más que el que había usado la noche anterior. Era mucho más sencillo, y el color verde hoja, muy pálido, hacía que su cutis se viera aterciopelado y se reflejara en sus ojos. Sentía una extraña excitación al pensar en la velada que la esperaba,
pero había también una leve insinuación de temor en sus ojos, porque nunca antes había cenado sola con un hombre. Le parecía que aquello era tan escandaloso que le daba miedo su propio atrevimiento. El marqués vestía con impecable elegancia y tal vez, pensó Yola, no tan burlón como de costumbre. Se quedó inmóvil por un momento, entró en la habitación y la contempló en silencio. Entonces caminó hacia ella para tomar su mano y llevársela a los labios. 1.000.000 de hombres debe haberle dicho que es usted muy hermosa, dijo, y yo solo puedo decir que ese es un adjetivo muy inadecuado. Yo comprendo que usted ha tenido mucha práctica en decir cosas tan agradables como esa, contestó Yola, pero confieso que las escucho con gran satisfacción de mi parte. ¿Por qué?, preguntó el marqués. Porque temía que me sentiría insignificante en París. Todo lo que había escuchado sobre la ciudad era tan abrumador que suponía que me ocultaría en un rincón como un ratoncito del campo y pasaría inadvertida. ¿Y qué ha sucedido, en cambio? Que me encuentro cenando con el caballero más discutido de la Haute Société, contestó Yola. Ella trataba de ser provocativa. Intentaba, si era posible, molestarlo un poco, pero, para su sorpresa, él echó la cabeza hacia atrás, en una alegre carcajada. «Maravilloso», exclamó. Estoy seguro de que pensó en eso mientras se bañaba. Para irritación suya, Yola sintió que se estaba ruborizando, porque eso era exactamente lo que había sucedido. Ahora que ya ha dicho su parlamento, continuó el marqués, permítame decirle que es usted encantadora y que es, sin duda, un crimen que la lleve a un lugar a donde, a falta de un público más amplio, tendrá que brillar solo para mí. Usted me lo advirtió, y supongo que si hubiera insistido, me habría llevado al café Anglais. Todavía hay tiempo de que cambie de opinión, contestó él. A Yola le molestó verlo tan seguro de sí mismo. Sabía que la mayor parte de las mujeres preferirían estar solas con él que recibir los aplausos de una multitud. A mí me dice que la comida en el Grand Beaufort es excelente, y en realidad tengo mucha hambre, dijo Yola. Ella se volvió hacia la puerta y oyó que reía suavemente mientras la seguía, como si no hubiera logrado engañarlo. Había un carruaje cerrado esperándolos afuera, con 2 hombres en el pescante que ostentaban la librea de los Montereau. Nuevamente, los caballos eran extraordinarios. De pronto se le ocurrió a Yola que la forma de vivir del marqués debía costar mucho dinero, en cuyo caso se preguntó a sí misma ¿quién estaba pagando todos sus lujos? Su abuela había dicho que la familia Montereau perdió todo durante la Revolución, y ella había oído decir a su padre que los padres del marqués vivían con mucha frugalidad en una casita en las afueras de París. Estaba segura de que la razón por la que el marqués había vivido de niño en el castillo de Beauharnais era porque, al morir su padre, la madre había quedado en la miseria y el abuelo de ella se había compadecido de su situación. En el castillo había buenos caballos y tutores que enseñaran a montar al joven marqués. De otra manera no lo habría tenido a su disposición. Así que, ¿de dónde le venía ahora tanta opulencia?, se preguntó Yola, y pensó llena de desprecio que el marqués debía recibir ayuda económica de las mujeres que lo amaban. Aquella idea la asqueó y le pareció degradante pensar que la cena de la que iba a disfrutar sería pagada por otra mujer, como si él hubiera sentido la rigidez que trae consigo el replegarse en sí misma. El marqués se reclinó en un rincón del carruaje y la miró con ojos de expresión traviesa. ¿Qué la está preocupando? ¿Cómo sabe que algo me está preocupando?, preguntó Yola con frialdad. Tiene usted ojos muy expresivos. Siempre me han dicho que los ojos son el espejo del alma, pero los suyos revelan sus pensamientos, sus sentimientos y los impulsos de su corazón. Si está tratando de decirme que lee mis pensamientos, contestó Yola, permítame decirle, monsieur, que aún así guardaré mis secretos.
Me niego a que me llame monsieur, replicó el marqués. Yo soy Leo para ti y tú serás Yola para mí. Y nos tutearemos. ¿Quieres que te diga por qué? Sí, contestó ella, tratando de mostrarse curiosa. Porque estamos iniciando un viaje de descubrimiento, contestó él. Vamos a aprender mucho uno sobre el otro, tú y yo. Y lo primero que tenemos que hacer es quitar del ambiente todo lo que sea superfluo o lo que nos inhiba. Yola pareció asombrada. Era extraño oír que él deseaba descubrir cosas sobre ella, como ella deseaba descubrirlas acerca de él. Entonces se dijo a sí misma que era el tipo de coqueteo que cualquier hombre, en la posición del marqués, haría a una mujer que iba a cenar sola con él. Solo hubiera querido tener más experiencia con otros hombres para poder compararlo con ellos. Como había conocido a muy pocos y ciertamente nunca había cenado con uno de ellos sola, le resultaba difícil, pensó, decidir cuándo el marqués estaba diciendo la verdad y cuándo estaba usando su famosa atracción personal, como lo había hecho con tantas otras mujeres. El Grand Beaufort era, por cierto, un lugar que inducía a la intimidad. Era muy pequeño, y los muros y el techo estaban pintados con el mismo diseño de flores y frutas que tenía cuando se abrió por primera vez. Había solo unos cuantos sofás de terciopelo rojo en cada uno de los dos salones, y estaban separados tan discretamente uno de otro que era imposible que se escuchara una conversación que se efectuara en voz baja. Yola miró a su alrededor, encantada. El lugar era parte de la historia, y se preguntó cuántos de los grandes personajes que figuraron en la Revolución habían visto reflejada su efigie en los espejos, como ella lo hacía ahora, o habían disfrutado de una buena comida allí, antes de dirigirse al encuentro de su propia muerte, o a dar muerte a sus enemigos. El marqués era obviamente un parroquiano muy bienvenido. Lo recibieron con considerables caravanas y los condujeron a un rincón de la habitación. A Yola le presentaron un largo menú manuscrito, pero ella lo cerró y dijo al marqués: «Prefiero no hacer la elección yo misma, aunque me gustaría probar una de sus especialidades». Fue inevitable una prolongada discusión con el capitán sobre los diversos platillos que iban a servirles, y después sobre el vino. Yola esperó hasta que el marqués, una vez que terminó de dar la orden, se volvió en su asiento para mirarla. «¿Y bien?», preguntó él. «¿Y bien qué?», preguntó ella a su vez. «¿Qué conclusión has sacado sobre mí? He visto en tus ojos varias expresiones diferentes, la mayor parte de ellas de crítica». «¿Por qué supones que eran de crítica?», contestó Yola. «No es solo lo que veo, es también lo que siento. Cuando hablamos anoche por unos momentos, tuve la impresión de que estaba sosteniendo un duelo de palabras conmigo». Yola desvió la mirada hacia otro lado, para que él no pudiera ver la expresión asombrada de sus ojos. «En lo que a mí se refiere», continuó el marqués, «no hay necesidad de que digas nada. Creo que sé lo que estás pensando y sintiendo, y esto me intriga, como nada me ha intrigado nunca antes». «Yo no creo que eso sea cierto», dijo Yola, a quien le resultaba difícil saber qué contestar. «Es una pérdida de tiempo negar algo que tú y yo sabemos que es del todo cierto», insistió el marqués. «Así que repito mi pregunta de anoche. ¿Quién eres? ¿Y de dónde vienes? Como eres tan perceptivo, no creo que haya necesidad de que yo conteste a eso con palabras. ¿Cómo puedo tratar de retener un trozo de azogue con la mano?», preguntó el marqués. «Pero déjame decirte una cosa. Antes de conocerte, habría apostado una considerable suma de dinero a que sería imposible que yo no supiera muchas cosas sobre una mujer, cualquier mujer, después de unas horas de conocerla». Se detuvo antes de continuar en voz baja. «Contigo es completamente diferente. Hay algo que no entiendo, algo a lo que no puedo dar un nombre, pero que, sin duda, está ahí. Entonces, tal vez, este viaje de descubrimiento
te llevará más tiempo del que había supuesto. Puedo tomar todo el tiempo que tú me permitas. Yo no tengo prisa. Pero yo sí, contestó Yola. Intento pasar muy poco tiempo en París. Entonces piensas que tu problema tendrá respuesta muy pronto. ¿Casarte o no casarte? Estaba casi segura de tener la respuesta antes de llegar. El marqués la miró por un largo momento antes de decir: «Y ahora estás insegura. ¿Por qué?» Porque la atemorizó el hecho de que él se estaba mostrando demasiado intuitivo. Pero Yola simplemente se encogió de hombros y contestó: «Tal vez Aimé me ha hecho sentir envidiosa». El marqués se quedó en silencio un poco de tiempo antes de decir: «¿Pensarías en unirte a les expertes des sciences galantes? Les grandes cocottes de París, que son indiscutiblemente una de las piezas de exhibición de la ciudad». Yola se dijo a sí misma que no debía sentirse insultada por la pregunta o por el hecho de que el punto de vista de él sobre la posición de Aimé fuera diferente de cómo ella misma la juzgaba. Trató de encontrar palabras con las cuales responder, pero entonces lo oyó reír suavemente mientras decía: «Tal vez estoy equivocado,